primera vez. Voy a grabar. Ok, ok, bueno. Y conocí por la primera vez Argentina cuando fui a Olavarría en 2019 por ocasión de los 50 años, ¿sí? De las misioneras en tierras argentinas. Y debo decir que estoy encantado con la presencia de ustedes y con su interés y su empeño en aprofundar esta espiritualidad, que es un regalo para nosotros. Es algo que nos ayuda mucho y, y nos da una calidad más, más bonita a toda nuestra vida. Bueno, Ryan, como han Ryan, percibido, Ryan, si sí, querés presentarte también porque tal vez muchos no te conocen. Nosotros hemos dicho que sos un misionero, pero queríamos que te presentaras. bueno, como han percibido ciertamente que mi español es más o menos y nací en Estados Unidos hasta los 18, viví allá y conocí las misioneras a través de la comunidad de ellas allá en California. Después, con 18, vení a Brasil como voluntario para conocer un poco esta experiencia y aquí conocí los misioneros que aún eran recién fundados, ni teníamos 10 años, pero me encanté por el ideal de San Maximiliano Kolbe y también por la persona de Padre Fachenda, que pudo conocer en 2005, pero llegó a mí escribir también sobre la importancia de descubrir la vocación. Y bueno, hice toda mi formación de consagrado y también de sacerdote aquí en Brasil. Estoy desde 1 de diciembre de 2004. Entonces puede hacer la matemática hace un poquito de tiempo. Y hoy trabajo una historia un poco Como ustedes quieran, chistoso. está bueno, está bueno. ¿Me A mí me escuchan? da como armar un canal. Nosotros tenemos la red del Facebook, que sabemos que tenemos un montón de personas, amigos ahí, que por ahí les puede salir mucho más que armar algo más, que sea como el boom del momento y después no haya nada que lo vuelva a referir. Me voy yo de la institución y no lo vuelvo a limpiar. Ryan, ahora activa tu micrófono porque silencié a todos que alguien estaba interrumpiendo. Ah, ok, gracias. Y bueno, cuando vení por la primera vez aquí en Brasil, las misioneras me decían que trabajaban en una isla con niños pobres. Y pensé, bueno, quiero conocer, pero como surfista pensaba que esta isla fuese en el mar. Pero a llegar aquí en Brasil es un lago, una represa. Y hoy soy padre de este lugar, soy el cura y soy el primero cura de este territorio que hoy se llama Parroquia San Maximiliano Kolbe. Entonces, la vida ha dado una vuelta muy bonita. Lo que voy a compartir con ustedes hoy, voy a poner aquí en la tela. ¿Es posible? ¿Sí? Puedes activar aquí para mí. Sí. Ok. Y bueno, si sucede que yo diga algo que no sea comprensible, por favor, díganme aquí en los comentarios que voy a repetir de otra manera con otras palabras. Eh, Creo que logré entender todo lo que dicen, porque escucho mucho español y, y noticias y todo, pero no tengo mucha oportunidad de practicar. Entonces, bueno, intentamos.
voy a hacer así. Ok. ¿Ven? Sí. Ok. Entonces, nuestra propuesta de hoy es aprender de María la oración, la Virgen orante. Y quería preguntarles, ¿qué significa orar para ustedes? Pueden escribir aquí, ¿qué quiere decir oración? Cuando piensan oración, ¿de qué estamos hablando? Diálogo con el Señor. Bueno. ¿Qué más? Alguien está escribiendo en el chat también. Ok. Una manera de comunicarnos, en este caso con Dios, con la Virgen, transmitida a través de nuestra fe. Bueno. Es abrir el corazón y sentir que Jesús o María está en nosotros y nos sentimos comunicados en diálogo y en amor. Es un momento de entrega, pero también de renuncia, ¿no? Para aprender a escuchar. Ponernos en presencia de Dios para poder escuchar, que nos escuche y escucharnos mutuamente. Yo diría oración, iría por lo oral, por la palabra que se escucha y la palabra que se le dice a Dios, el diálogo. Sí, poner en palabras lo que nuestro corazón quiere decirle al Señor o a María. Aunque ellos ya lo saben. Es como estar en una misma sintonía, lograr una misma sintonía con el Señor o con María. Porque rezar es decir repetidamente las palabras de una oración, y orar es sentirlas, pensarlas, ya sea propias o en la lectura. Bueno, gracias por compartir. Creo que están listos. No, bueno, es muy bonito compartirnos estas experiencias de intimidad con el Señor y también de sentir de ustedes lo que quiere decir orar. Aquí puse también dos frases muy simpáticas de San Agustín y también Santa Teresa del Niño Jesús. San Agustín dice así: tu mismo deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, continua es tu oración. No en vano dijo el apóstol: orad sin cesar. Tu deseo continuo es tu voz. Callas si dejas de amar. Si subsiste el deseo, también subsiste el clamor. No siempre llega a los oídos de los hombres, pero nunca se aparta de los oídos de Dios. Y Santa Teresa dice: para mí la oración es un impulso del corazón, una mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Y existe un libro muy simpático que se llama Yucat, que es el catecismo para los jóvenes, pero creo que hace bien a todos nosotros, porque hay algunas explicaciones muy accesibles. Y esta primera parte que está más oscuro,
es una síntesis de todo el catecismo que dice: la oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando uno ora, entra en una relación viva con Dios. Y después hay esta pequeña explicación que creo que vale la pena retomarnos. La oración es la gran puerta de entrada en la fe, porque la fe es confianza en una palabra. Y necesitamos oír esta palabra y acogerla en nuestro corazón. ¿Qué es la fe? Por eso la oración es indispensable. Quien ora ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sabe que hay un Dios a quien se puede hablar. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Busca ya desde ahora la unión con aquel a quien encontrará un día cara a cara. Por eso, pertenece a la vida cristiana el empeño por la oración cotidiana. Ciertamente no se puede aprender a orar como se aprende una técnica. Orar, por extraño que se parezca, es un don que se recibe a través de la oración. No podríamos orar si Dios no nos diera su gracia. Me gusta recordar que ya el deseo de estar con Dios es la gracia de Dios actuando en nuestro corazón. Y bueno, hoy vamos a mirar la oración, este contacto, esta intimidad con Dios, a través de un enseñamiento, una enseñanza de Papa Pablo VI, que son las 4 actitudes de María. Ayer creo que han visto la primera actitud. Y estas actitudes han su origen en una exhortación apostólica llamada Culto a la Santísima Virgen, o como los documentos de la Iglesia usan un costumbre muy simple, que son las primeras 2 palabras en latín del documento dan el título. Entonces, María los cultos, el culto a la Virgen, son las primeras 2 palabras de esta exhortación. Y el subtítulo de este documento dice: para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. ¿Cuál era la preocupación del Santo Padre en esta época, que fue todavía después del Concilio Vaticano II? Había un gran interés de toda la Iglesia de discernir cuál es el papel de María para la Iglesia. ¿Cuál es su importancia? ¿En qué sentido podemos ponerla sin que seamos contra, por ejemplo, la centralidad de Cristo o la, digamos, sintonía con la Sagrada Escritura? Y antes del Vaticano II había creado una tradición, digamos, María siempre hacía parte de la experiencia de los cristianos, desde prácticamente el origen, tanto que está presente en el Nuevo Testamento. Pero cada época expresaba su experiencia de una forma diversa. Y antes del Vaticano II había mucho esta práctica de decir cuáles eran las virtudes de la Virgen. Por lo tanto, es la más santa, la más silenciosa, la más modesta, la más... Y así son expresiones muy bonitas, pero el Papa sentía que necesitaba hacer con que estas devociones ayudasen a los fieles a acercarse cada vez más a Dios. Entonces, identifica 4 actitudes que la Iglesia vive como un suyo aspecto esencial. El Papa inicia este documento haciendo un paralelo, lo que podemos decir de la Virgen
podemos decir también de la iglesia, que en realidad ya decían los padres de la iglesia. Y esta intuición muy importante va a mostrar a toda la iglesia que lo que María vive en su vida, también la iglesia debe vivir, y cada cristiano en particular. Y son 4 aspectos: virgen oyente o en escucha, virgen orante o en oración, virgen madre y virgen ofrente. Entonces hoy vamos a enfocar sobre esta segunda actitud de María, y voy a leer algunos trechos porque es muy chico esta parte, que dice así: María es la Virgen orante. Así aparece ella en la visita a la madre del precursor, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza. Tal es el Magnificat, la oración por excelencia de María, el canto de los tiempos mesiánicos, en el que confluyen la exultación del antiguo y del nuevo Israel, porque, como parece sugerir San Irineo, en el cántico de María fluyó el regocijo de Abraham que presentía al Mesías, y resonó anticipada proféticamente la voz de la iglesia. Saltando de gozo, María proclama proféticamente el nombre de la iglesia: mi alma engrandece al Señor. En efecto, el cántico de la Virgen, al difundirse, se ha convertido en oración de toda la iglesia en todos los tiempos. Es muy profunda esta correlación, porque se dice que María, al proclamar la salvación en Jesucristo, es la primera a elevar a Dios la alabanza que será de toda la iglesia en todos los tiempos. Por eso, siempre que celebramos la Eucaristía, por ejemplo, y la doxología, por Cristo, con Cristo, en Cristo, esta alabanza María ha iniciado y ahora jamás termina por toda la tierra. También María, la Virgen orante, aparece en Caná, donde, manifestando al Hijo con delicada súplica una necesidad temporal, obtiene además un efecto de la gracia, que Jesús, realizando el primero de sus signos, confirme a sus discípulos en la fe en él. Entonces, Dios ha concedido esa gracia, digamos, temporal, pero su efecto es también supernatural. No sé cómo se dice esta palabra, pero me han entendido. Sobrenatural. Sobrenatural. Bueno. Y también el último trazo biográfico de María nos la describe en oración. Los apóstoles perseveraban unánimes en la oración juntamente con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Presencia orante de María en la iglesia naciente y en la iglesia de todo tiempo, porque ella, asunta al cielo, no ha abandonado su misión de intercesión y salvación. Virgen orante es también la iglesia que cada día presenta al Padre las necesidades de sus hijos, alaba incesantemente al Señor, intercede por la salvación del mundo. Entonces, para sintetizar este trecho, se dice, ese pedacito del texto, el Papa muestra 3 movimientos de oración de María. En la Magnificat, la alabanza; en Caná, la intercesión; y en el cenáculo, y aquí hago una interpretación, digamos, pero una interpretación ortodoxa,
que es la comunión, la oración que cría comunión en toda la iglesia. Como dice Bento XVI, ella se dirige a nosotros diciendo, no tengas miedo de él, ten la valentía de arriesgar con la fe, ten la valentía de arriesgar con la bondad, comprométete con Dios. Y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina, y no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. Ryan, perdón. Sí. El Papa es Benedicto XVI. Ah, Benedicto, ¿verdad? Pero entonces quiero detenerme con ustedes sobre estos tres movimientos o actitudes de oración que hacen parte también de nuestra vida. ¿Cómo es esta alabanza de María? Me gusta tanto esta imagen porque muestra la alegría que es descrita en el Evangelio. Cuando María canta el Magnificat, y estoy presuponiendo que tengan familiaridad con este Evangelio, María mira la vida con los ojos de la fe y hace una interpretación de su vida iluminada por la palabra. Entonces, a percibir lo que sucede en su vida, está pensando a partir de la palabra que está en su corazón, la palabra que la ha venido de Dios. Y esto hace una diferencia muy grande, porque si miramos la vida, la existencia, la creación, el mundo, vamos a ver muchas cosas, muchas de ellas problemáticas, difíciles, sufridas. Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón que alaba a Dios? Necesitamos guardar esta palabra en nuestro corazón, que nos ilumina los ojos para que veamos la vida y nuestra historia propia a partir de esta palabra. Y también es sentirse parte de una historia más allá de sí, conectada a toda la humanidad. María, cuando canta su Magníficat, no piensa solamente en sí, pero piensa también como hija de Israel, como hija de las promesas de Dios a todo el pueblo. Y también su sí como parte de este plan de Dios para toda la humanidad. Y alaba con corazón, con la boca, mas con todo el ser. Y es muy interesante, es claro que siempre que estamos tratando de la Sagrada Escritura, muchas lecturas son posibles y se complementan y jamás podemos agotar todo el significado del Evangelio. Pero me impacta esta escena que María, al pronunciar la palabra de saludo a su prima, ya la alegría se comunica. El niño salta de alegría en su vientre. Entonces hay una alabanza que no es solamente de sus palabras, pero sí de su ser. En África se dice así que sí, cuando cantamos, oramos 2 veces. Entonces, cuando danzamos, oramos 3 veces. Tenemos que alabar incluso con el cuerpo. Pero pienso en cuántas cosas que hacemos en el día a día que deben expresar esta convicción, esta palabra que está guardada en nuestro corazón. Porque se ve, como dice bien el Papa Francisco, y ahora me ayuden porque no sé cómo
ha dicho en español, pero decía así, que hay muchos cristianos con cara de velorio. Es así que dice, con cara de velorio, o sea, ¿dónde está la palabra de Dios en su corazón si no transparece en su rostro? La alabanza es una convicción de la presencia de Dios en nuestra historia. María nos enseña a eso. Bueno, continuando, la intercesión de María. Este ícono, ¿se dice? Ícono. Me ayuden. Ícono. Ícono, bueno, pensaba que sí. Este ícono es de un artista brasileño, se llama Claudio Pastro, y muy significativo, me gusta mucho, porque vemos que la mirada de la Virgen es sobre el mundo, y estos 6 tallas, se dice, Ánforas. ánforas de piedra, o sea, que falta la presencia de Dios, como el corazón de piedra de la humanidad. María ve esta situación y con su oración lleva la mano de su hijo junto a su mano para alcanzar esta realidad. Y al mismo tiempo su palabra al siervo es: haga todo lo que él ha dicho. Entonces, es una mediación, y cuando conversamos con nuestros hermanos, por ejemplo, protestantes o pentecostales, siempre digo que la mediación de María no es como un golero en fútbol, que está entre nosotros y Dios como quien no quiere dejar que pasemos, no. María es un lugar donde se hace posible este encuentro. Hay una continuidad. A través de su intercesión, María hace una puente entre Dios y las personas. Por eso, su intercesión no es una oración, digamos, vaga, abstracta, pero una mirada vuelta a la realidad, a las personas y sus necesidades concretas. Expreso una fe y esperanza en Jesucristo, porque a pesar de él había dicho que hay entre mí y ti, mujer, todavía no ha llegado mi hora, pero no es por causa de eso que ella desanima en su intercesión. Y en una expresión que las misioneras están usando hace un cierto tiempo, con el mundo en el corazón y en el corazón del mundo, dicen las misioneras. Bueno, pero cuando tenemos el mundo en nuestro corazón, nos tornamos capaces de llevar este mundo al corazón de Dios. Eso es lo que hace María. María ama la gente, ama a las personas, y cuando nosotros amamos a alguien, lo ponemos en nuestro corazón. Y como Dios ven a habitar este corazón, encuentra también estas realidades, estas personas. La intercesión de María es una intercesión de encuentro, una intercesión de puente. Y finalmente, oración que lleva a la comunión. María en el cenáculo lleva a los discípulos a entrar en la comunión que Cristo decía en la última cena, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti somos uno. La oración que nos pone en comunión con Dios llévanos a construir la comunión con los hermanos. Pensando un poco en las circunstancias pre-Pentecostes, me admira a las veces pensar que estos dichos amigos de Jesús, que no fueron buenos amigos,
cómo María fue verdaderamente una madre para acogerlos nuevamente, porque ciertamente existen muchas madres que ya no les gustan mucho los amigos de los hijos. Y si fueron traerlos y hacer las cosas, abandonarlos, como hicieron los apóstoles, con más razón todavía. Pero María, hay una mirada de fe, porque cree en la vocación. Si Cristo ha llamado a cada uno de los discípulos, de los apóstoles, significa que ella, que es ya la imagen de la iglesia, debe acogerles en la comunión. El llamado, la vocación, es para estarnos en comunión con Dios. Pero esta comunión es hecha de mucha gente, y por eso la vocación siempre implica una acogida. Y nosotros también, cuando entramos en comunión con Dios, debe impulsionarnos a construir la comunión con el hermano. Trátase de una fe muy grande en la vocación de toda la humanidad, porque existe gente muy diferente. Existen muchas diferencias. Existe gente que piensa diferente de nosotros, que habla diferente de nosotros, con una sensibilidad muy diferente de nosotros, que a veces sus actitudes, su manera de se comportar nos chocan. Y si intentamos comunicar, ¿cuál es la garantía que tendremos éxito? Bueno, tenemos que tener fe. Necesita fe. Y María nos muestra que la verdadera oración siempre llévanos a crear comunión, a nos poner en el seno de la iglesia con los brazos y el corazón abierto, porque Dios puede llamar a quien Él quiere y puede ser muy distinto de nosotros, su apariencia física, en fin, todo. Pero la fe es que hace con que esta persona que me extraña, ahora lo veo como hermano, como familia. Y esto hace toda la diferencia. Por lo tanto, la oración que María nos enseña es una síntesis que da vida. Síntesis del interior con el exterior. O sea, lo que se pasa en nuestro corazón se transparece en nuestro agir, en nuestra manifestación. Y también lo que vivimos, no hacemos un muro para separarnos del mundo, pero dejamos también que el mundo entre en nuestro corazón, no para corrompirnos, sino para que llevemos estas realidades a Dios. Una síntesis del vertical, o sea, de nuestra relación con Dios, con el horizontal, nuestra relación con los hermanos. De la contemplación con la acción. Y aquí creo que necesitamos pensar mucho. Escogí también esta imagen que me gusta mucho porque muestra que siempre que María está en actitud de oración, también está consciente, está sensible a la presencia de Dios en su interior. Cuando pienso en este camino que María tuvo que hacer para llegar a su prima Isabel, ella, como una grávida, debía pensar, bueno, tengo que tomar este cuidado para hacer este paso, para subir, para sentar, para comer, en todo. La embarazada necesita tener cuidado. Esta sensibilidad a la presencia de alguien dentro de nosotros
es la sensibilidad de la oración. Es percibir que hay una presencia divina dentro de nosotros. Por lo tanto, cuando voy, no voy solito. No puedo hacer cualquier cosa. Tengo que me recordar que está una otra presencia conmigo, la presencia de Dios. La oración crea vínculo entre corazones. No sé cómo se dice plural de corazón. Pero bueno, han entendido. Sí, se entiende, se entiende. La oración nos pone en comunión con Dios y con el prójimo. La oración hace con que nuestro corazón esté abierto al corazón de Dios y al corazón del hermano. Y a todo grito, todo llamado de la gente a Dios, Dios envía su palabra, como nos dice la Escritura. Dios envía su palabra, pero su palabra es una persona, Jesucristo, que con sus gestos, sus palabras, sus acciones, su sacrificio en la cruz, su resurrección, es la respuesta de amor, de misericordia, que Dios quiere comunicar al corazón de todos. ¿Y cuál es el papel de María? Hacer con que esto suceda realmente para todos. Y por eso necesita haber esta ternura de madre, esta ternura de acogida, esta sensibilidad. Y bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Van a necesitar de una hoja de papel. Y bueno, voy a explicar voy a parar eso. Bueno, un papel, aquí tengo uno.